Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, buenos días. Damos gracias a Dios por este nuevo día, ¿cierto? Seguramente tú ya le diste gracias a Dios cuando te levantaste esta mañana, pero vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos amas de tal manera, Señor, que enviaste a tu Hijo amado Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida, vida en abundancia, vida eterna. Y te rogamos, Señor, que seas tú obrando en el ser interior de cada uno de nosotros para que logremos crecer espiritualmente hablando y seamos de bendición donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Por eso te rogamos que hoy nos regales el mensaje y que no nos lo dejemos quitar, que no nos lo dejemos robar y que vayamos meditando y teniendo tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón durante todo el día. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hoy comenzamos un nuevo capítulo del Evangelio de Mateo. Recuerden que Mateo, el Señor lo inspiró a mostrar a través de este Evangelio quién es Jesús. Y Él es el Rey. Y si el Rey cuida de un pueblo, hablando de los reyes humanos, cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuánto no más Él cuida de nosotros. Y vamos a leer hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 23, lo empezamos hoy, del 1 al 4. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Hoy la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Primero, recuerden que el Señor Jesús dice en el versículo 1, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, ¿después de qué? Después de todo aquello que ya había sido enfrentado a través de esas preguntas de los fariseos, escribas de la ley, saduceos e inclusive los herodianos, los saduceos, también estaban allí. El Señor claramente tenía una respuesta que venía del Padre para cada una de esas preguntas. Pero Dios va más allá en la persona de Jesús. Habla ahora el Señor Jesús de estas personas que lo estuvieron acosando y tratando de atrapar, si me permiten la expresión entre comillas y subrayado, de qué pregunta, qué respuestas iba a dar el Señor Jesús a sus preguntas. Ahora, en el anterior, en el que trabajamos ayer, el Señor les hace una pregunta. ¿Y ustedes, qué piensan ustedes acerca del Cristo? Y claramente estaba hablando de Él, porque Él es el Cristo, el Mesías, el que ha venido a salvar a su pueblo. Pero los judíos pensaban y tenían una idea totalmente equivocada, de que ellos, aún muchos judíos, siguen esperando por primera vez la primera venida del Señor Jesús. Ellos no reconocieron a nuestro Señor Jesús como el Hijo de Dios, muchos, pero otros muchos sí lo reconocieron. Y los que no lo reconocieron, ¿por qué no lo reconocieron? Porque ellos estaban esperando, era un rey humano, era un rey, sí, hijo de Dios, pero que les iba a ¿qué? A quitar ese yugo de la esclavitud que los tenían sometidos
cada imperio que cada vez iba apareciendo con poder en la época, y inclusive en el último estaban los romanos y estaban allí, digo los últimos, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el pueblo judío, los israelitas, estaban sometidos, esclavizados por los romanos. Y ellos esperaban era a ese Mesías que los iba a liberar y que les iba a dar con todo a los romanos y los iba a liberar a ellos. No pensaron en que Él vino y es para liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del legalismo, de la esclavitud de la religiosidad en que ellos habían sometido a su pueblo. Y qué bueno que nosotros hoy podamos comprender, porque el Señor dice, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, o sea, la responsabilidad de estudiar las escrituras. Y en esa época tenían las escrituras, los mandamientos de la ley de Dios que Dios le había dado a Moisés. Pero ¿qué había pasado? El Señor Jesús dice, si ellos le están predicando la palabra de Dios, o sea, la ley de Moisés que tenían en la época, listo, háganles caso, hagan lo que ellos le dicen. Y yo entiendo que claramente el Señor está hablando de que hagan lo que ellos dicen respecto a los mandatos que el Señor les había dado. Pero miren, si ustedes y yo vamos a Génesis, allí en Génesis, recuerden, está cuántos mandatos habían allí o mandamientos en el Edén. Uno solo, con dos componentes. ¿Cuál fue el mandato que el Señor le dio al humano, al primer Adán? A Adán le dijo, de todos los árboles que hay, podrás comer. De todos los árboles. ¿Qué le dijo? Come. Pero del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, no. Porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Y no era de morir naturalmente, físicamente, sino de morir espiritualmente. ¿Cuándo morimos espiritualmente? Cuando estamos apartados de Dios, cuando no tenemos una comunión con Dios. ¿Y cuando no tenemos una comunión con Dios? Cuando vivimos primero negándole, negando la deidad, la divinidad de Jesús, ¿cierto? Segundo, cuando estamos practicando un pecado, aún diciendo que creemos en Dios, aún cuando seguimos tan carnales, ahí estamos nosotros, fuera de una comunión con Dios. Por eso necesitamos de la palabra de Dios, estudiarla, meditarla y llevarla a la práctica. El Señor sabe y conoce de nuestras debilidades, pero hoy en día, y les decía, en el Edén un solo mandamiento, con dos componentes, que comieran de todos los árboles, pero de uno solo no, del conocimiento del bien y del mal. Lo que el Señor estaba diciendo ahí es que el único que puede determinar qué es bueno y qué es malo es Él, porque nosotros emocionales, nosotros dejándonos llevar por lo que sentimos, por lo que queremos, pues muchas veces nos hemos equivocado y terminamos apartados de Dios. Se necesitó de ese plan de salvación de Dios en la persona de su Hijo Jesús. Lo envió. ¿Para qué? Para que nos llamara al arrepentimiento, para que nosotros nos arrepintiéramos, para Él perdonarnos, para Él empezar esa obra de santificación en nosotros. Él nos compró a precio de sangre. Él dio su vida por nosotros. Él es el Cristo. Él es el Mesías que a su pueblo viene a llevar. Y qué bueno que nosotros entendamos eso y vivamos conforme a esas promesas de Dios, pero también conforme a sus mandamientos. Ahora bien, en la ley, en el tiempo de Moisés, el Señor le entregó 10 tablas, ¿recuerdan? Y que Moisés, al ver en la pecado que había entrado ese pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y estaban adorando a falsos dioses que habían construido con sus propias manos, el becerro de oro y demás. Entonces, ¿qué? Moisés entró en cólera, en rabia, partió esas tablas de la ley que Dios le había dado. Pero después el Señor le manda a Moisés que las escriba a él. Y Moisés le daba esa enseñanza
de qué decía Dios, de qué dice Dios de esos mandatos para la vida de este pueblo de Israel. Y trasciende en el tiempo para nosotros que hemos sido injertados mediante la fe en Cristo, porque esa promesa también es para nosotros, porque Abraham creyó y se le fue contado como un hombre justo. Y él dice, y le dijo el Señor a Abraham, que te haré padre de multitudes. Cuando nosotros también, mediante la fe en Cristo, el Señor nos injerta como su pueblo. Y si Él es el rey de nosotros, Él es un rey que viene a llevar a su pueblo. Pero el punto aquí es, había un solo mandato en el Edén, ¿no? Habían 10 mandamientos en la ley. Ahora estos hombres, por eso el Señor Jesús les dice, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, conforme a la palabra de Dios, no lo que los hombres quieren que sus dirigidos, también en este tiempo, pastores o apóstoles o evangelistas, todo lo que usted escuche siempre, oiga y vea y usted siga es la palabra de Dios, no a los hombres. Pero ¿qué estaba pasando en esto? El Señor les dice, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. ¿Y qué dicen? Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. En estos tiempos, ellos, los fariseos, los religiosos de la época, se habían llevado al pueblo y se habían inventado, perdónenme de pronto la expresión, o habían puesto más de 600 normas humanas y ellos quizás en un momento empezaron bien, lo hicieron quizás con el pensamiento de ayudar al pueblo a cumplir los 10 mandamientos, pero habían puesto más de 600 mandamientos de hombres. Dicen los teólogos, los estudiosos, que eran exactamente 613 mandamientos de hombres. Entonces, a estos a los que el Señor Jesús hacía referencia. Había pecado todo, todo era pecado. Y el Señor por eso dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás. El Señor que conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, Él sabía que ellos lo único que hacían era ponerle cargas al pueblo y que ellos de antemano no estaban dispuestos a cumplirlo. Y muchas de ellas eran solamente rituales, meramente externos, que no iban a cambiar ni a transformar a nadie y que inclusive las ponían por encima de la palabra de Dios. Entonces al Señor eso claramente no le agrada. Ahora nosotros bien, ¿qué mensaje podemos sacar de todo esto para nuestra vida? Que no usemos la palabra de Dios para cuestionar, para señalar, ni para culpar a otros, ni mucho menos para condenar a otros. Que la palabra de Dios es para bendecir nuestras vidas. ¿En qué manera? En que nosotros nos ajustemos a lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros miremos cómo estamos nosotros realmente en nuestro ser interior y cómo estamos nosotros direccionando nuestra vida para poder hablar con la autoridad que el Señor Jesús hablaba de llamar a otros a Cristo. Ahora bien, debemos de examinarnos nosotros y cuando nosotros lo hacemos a Él, el Rey de nuestra vida, Él se sienta en el trono tuyo y mío, allí en la base donde nosotros tomamos las decisiones, allí en el corazón, allí en nuestros pensamientos y hacemos las cosas conforme a la voluntad de Él, estamos obrando de la manera adecuada. La palabra de Dios es para personalizarlo cada uno y empezar a aplicarla. No vamos a ser perfectos, pero hay un corazón y una voluntad dispuesta en nuestro ser interior de escuchar y de aplicar. Porque el único que cumplió todo, que en todo fue tentado y en nada pecó, es precisamente nuestro Señor Jesús. Pero qué bueno que nosotros dispongamos nuestro corazón. Ejemplo, el primer mandamiento que el Señor nos da, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Es decir, que Él sea el primero en todo. Y si Él es el primero en todo, yo voy y ustedes a dar un fruto bueno. Vamos a hacer cada día
mejores esposos, esposas según su condición. Si está soltera, tiene hijos, pues una buena madre, y por supuesto los casados también, buena madre, buen padre, buenos hijos, en fin, no le vamos a hacer daño a nadie. No vamos a lastimar a nadie en nuestra propia opinión, sino que nos dejamos guiar por la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida e invitamos a otros a Cristo, pero no cuestionándolos, no diciéndoles es que la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Sí, eso es verdad, pero simplemente le decimos, mi amigo, mi hermana, te invito a que leas la palabra de Dios, te invito a que lo escuches y a que comprendas, pero que aceptes la palabra de Dios y tu vida va a ser cambiada como Dios ha cambiado la nuestra. Ahora, no es amoldarnos, de igual manera a sentarnos y a beber cerveza o un trago, no, sino es simplemente decirle, sabes, yo encontré otro camino diferente. Yo anteriormente, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De licor, pero ¿qué tal en otro? Yo anteriormente era agresivo, iracundo, pero desde que empecé a creerle a Dios, Dios ha ido cambiando. Yo anteriormente era egocéntrico, primero yo, segundo yo, tercero yo, pero desde que empecé a escuchar la palabra de Dios, ya no me ato a unas cargas de religiosidad, sino que vivo libre para decirle sí a Dios, a su Hijo amado Jesús, mediante su palabra y viviéndola, esforzándonos por hacer lo mejor cada día y dar lo mejor de nosotros cada día. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú lo que me enseñas es una relación contigo. Tú no has puesto ninguna atadura ni cargas pesadas en nuestra mente ni en nuestro corazón. Al contrario, tú nos dices en tu palabra, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave. Y venimos a ti, Padre, con un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre, para decirte, Padre, perdónanos, porque no hemos entendido que se trata de una relación contigo. Y cuando vivo una verdadera relación contigo y en verdad te veo como ese Padre bueno y te veo a ti, mi Señor Jesús, como ese hermano mayor que está dispuesto es a ayudarme, no a castigarme, no a señalarme, sino a tener una relación de amistad conmigo, mi vida ha sido cambiada, Señor. Y te pido para que así sea cambiada la vida de todo aquel que esté empezando a caminar contigo, a creerte, Señor. Y de los que ya tenemos más tiempo contigo, Padre, que seamos ese buen ejemplo, porque tú eres el ejemplo a seguir. Y que guiemos a otros al amor tuyo. Y que no los alejemos, sino que por el contrario, podamos acercarlos, compartiéndoles tu palabra y aplicándola. Y que eso va a impactar más a los que están a nuestro alrededor. Yo te pido eso, Señor. Gracias por tanta paciencia que has tenido con nosotros. Gracias, porque no hay mayor muestra de amor que la que tú hiciste en la cruz por toda la humanidad, Señor. Oramos por aquellos que aún no te han acercado, no se han acercado a ti, pero también oro por aquellos que llevan una vida llena de religiosidad con un mundo de ataduras y de cargas que no son libres para perdonar y que no son libres para obedecerte, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que hace la obra en nosotros y ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor, porque tu palabra dice que aquel crea que estar firme cuide de no caer. Y gracias, Padre, porque eres tú quien cuida de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, no vamos a atar cargas a otros, ni vamos a vivir nosotros con cargas, sino es una relación genuina y sincera con Jesús que nos lleva a vivir libres para amarlo y para obedecerlo. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.